Buenas tardes, ¿qué tal? Mi nombre es Elena Santos y en nombre de todo el equipo del HuffPost os doy la bienvenida a Con la Salud en Mente. Comenzamos este encuentro sobre salud mental con vosotros, los lectores del HuffPost, y con 4 psicólogos que nos van a acompañar en la próxima hora. El coronavirus se ha llevado por delante muchas vidas, también empleos, contacto social, esperanzas, ilusiones. También ha traído tristeza, soledad, ansiedad, duelo, incertidumbre, y para todo esto no hay vacuna. Muchos está diciendo que la cuarta ola va a ser la de la salud mental y quizá esa ola hace mucho ya que nos mojó. 1 de cada 3 españoles reconoce haber llorado por la pandemia, dice el último CIS. 1 de cada 5 se ha sentido deprimido o sin esperanza muchos días, o más del 40% reconoce haber tenido también problemas de sueño. Y algunos en este contexto se permiten decir, vete al médico, pero es que ni que fuera tan fácil. En la Seguridad Social, las comunidades más rápidas tienen una lista de espera de 26 días. Es una cifra que en ciudades como Madrid puede llegar hasta los 200. E ir a un psicólogo privado cuesta de media unos 75 euros y muchos tampoco se lo pueden permitir. Y mientras se está disparando consumo de ansiolíticos, consumo de antidepresivos y de somníferos. Por todo esto, en el HuffPost hemos querido poner un granito de arena, abrir una ventana para vosotros, nuestros lectores y seguidores, y poner, aunque sea durante 1 hora, a 4 expertos a vuestro alcance para que respondan algunas de vuestras inquietudes sobre salud mental. Paso sin más a presentaros uno a uno a estos expertos que nos van a acompañar esta tarde. Todos acumulan una larga lista de méritos, pero mejor que ellos mismos se presenten. Empezamos yéndonos hasta Valencia. Nos vamos con Antoni Martínez. Hola, si nos puedes contar en un minuto a qué te dedicas en el mundo de la psicología, en qué estás especializado. Bueno, Hola, Elena. Antoni. Bueno, hola. Lo primero, muchísimas gracias por la oportunidad y por este cuadro de compañeros que falta hace, ¿no? Por las circunstancias actuales. Pues bueno, me llamo Antoni Martínez Monzó, efectivamente estoy en Valencia. Durante 10 años he dirigido un centro, Psicología en Positivo, que el nombre ya nos resuena a un área de la psicología positiva, en la que me he especializado, ¿no? Me formé en investigación también, pero una de las partes que más me gustan es la de comunicar, tanto, hacer divulgación, tanto en el podcast como escribiendo, y, sigo pasando consulta. Sí que creo que, todos nosotros tenemos esa capacidad de estar equilibrados, sanos, felices, que es nuestro estado natural, y, seguro que tenemos ocasión de hablar un poquito más de ello. Fenomenal. Y saludamos también a Miguel Ángel Rizaldos, que además es nuestro, y creo que estás en Aranjuez. Sí, ¿verdad? Sí, eso es. Bueno, presentarme, soy psicólogo clínico y llevo 30 años en este oficio ya. Y tengo mi propia consulta aquí en Aranjuez, donde es presencial y online. Soy uno de los pioneros de la psicología online en España y, de hecho, ahora trabajo casi exclusivamente online, ¿no? También me gusta divulgar la psicología en distintos medios de comunicación, entre ellos el Hub, y también en redes sociales, ¿no? Y soy autor del libro La guía para papás y mamás en apuros. Y nos vamos también a Barcelona y tenemos a Elena Lloveras. Cuéntanos, ¿qué tal? Háblanos sobre ti. Bueno, yo me llamo Elena, como has dicho. Yo soy psicóloga, psicoterapeuta, tengo formación, una larga formación en psicoterapia de orientación más bien psicoanalítica. Los últimos 5 años he estado trabajando en el ámbito hospitalario, acompañando desde un servicio de psicología de un hospital a todo tipo de pacientes, acompañándolos en el proceso de enfermedad, también atendiendo a personas con problemas en la sexualidad, entre otras cosas. Y a día de hoy compagino varias cosas. Compagino la atención en la atención precoz, atención temprana, que aquí en Cataluña tenemos dispositivos públicos en todas las poblaciones y distritos de Barcelona. Atendemos a familias y niños de 0 a 5 años. Esta para la parte pública. También estoy en la universidad como investigadora. Investigamos temas de sexualidad en la mujer y violencia de género. Y también tengo un despacho compartido con compañeros, la privada, donde atendemos principalmente a adultos. Y es verdad que en los últimos meses la avalancha de demanda está siendo importante, se está notando realmente las consecuencias de esta pandemia. Está viendo, y en la pública también, de hecho, en la pública también, en niños pequeñitos, familias,
cada vez hay más problemas de desarrollo, o por lo menos se consulta más debido a toda esta situación que estamos viviendo. Y bueno, ya estamos aquí hoy a ver si podemos poner un poquito de luz, ni que sea, a las cuestiones que tengáis. Fenomenal. Se me entrecorta un poquito, pero espero que no tengamos problemas de conexión. Y vamos a cerrar esta ronda yéndonos de nuevo hacia Madrid y saludamos a Sergio García Soriano. Hola, cuéntanos sobre ti. Hola, buenas tardes. Pues gracias por invitarme. Y sobre mí decir que soy psicoterapeuta, que trabajo en Madrid y en el Escorial, que está un poquito más alejado del centro. Y soy experto en intervención social, soy perito forense, me gusta escribir poesía, tengo 2 libros publicados y soy autor del Abecedario de la Psicología en EFE Salud, porque la divulgación me parece que forma parte de una responsabilidad que tenemos los psicólogos. Y por eso pues también la cercanía con el público y el intentar llegar con nuestras palabras para poder ayudar o aliviar a las personas que lo necesiten y que lo piden. Pues muchísimas gracias a los 4 por vuestro tiempo, por estar aquí esta tarde y vamos ya de lleno con las preguntas de los lectores. Vamos a tener muy presente, muy en mente que estos consejos generales que vais a ofrecer no sustituyen en ningún caso a la consulta o al tratamiento directo por parte de un profesional, pero ser un primer paso para que alguna persona aclare alguna duda o dé un primer paso. Y en todas las preguntas que hemos recibido se repite muchísimo las consultas sobre ansiedad y depresión. Sobre todo la ansiedad es uno de los problemas que más preocupan a nuestros lectores. Por ejemplo, Carlota nos preguntaba ¿qué diferencia hay entre ansiedad y simplemente nervios? O otro lector, Rubén, decía ¿cuándo la tristeza es un problema? O Lorenzo también nos pedía aprender a diferenciar tristeza y depresión. Miguel Ángel, ¿nos podrías ayudar a aclarar un poco en qué consiste una y otra? Tristeza, depresión, ansiedad. Vale, bueno, podríamos hablar y decir primero de todo que la ansiedad es una conducta adaptativa ante una situación peligrosa o novedosa. Evidentemente, lo que sentimos ahora todos en general, en mayor o menor medida, pues es la ansiedad, porque estamos en una situación de incertidumbre, ¿no? En la que hay un cierto riesgo de nuestro bienestar, como poco, y a partir de ahí incluso de nuestra vida, ¿no? Entonces, el sentir ansiedad es algo normal. El problema es cuando esa ansiedad te desborda y dejas de hacer cosas que podrías hacer porque tienes ansiedad. Entonces, ahí hablamos de un problema, ¿no? Ya deja de ser adaptativo para ser un problema. Y ahí es donde necesitas herramientas para aprender a regular esa ansiedad, ¿no? La ansiedad, la verdad es que es una de las cosas que más trabajamos los psicólogos en consulta y es uno de los problemas más habituales. Y desde la psicología tenemos herramientas suficientes para manejar la ansiedad, para regular esa ansiedad y que no me desborde. No se trata de no tener ansiedad, sino de aprender a regularla, ¿no? De que esta ansiedad, que por ansiedad no deje de hacer cosas que quiero hacer, ¿no? Así, a grandes rasgos, sería lo que es la ansiedad y diferenciar la ansiedad normal, entre comillas, de lo que es un problema. Y luego, entre tristeza. La tristeza es una emoción, no es un problema. Sentir tristeza en este momento es algo que en mayor o menor medida, como decías antes en los datos, la estamos sintiendo todos. ¿Por qué? Porque hay una pérdida. Todos hemos perdido algo. Como poco hemos perdido fuentes de satisfacción. O sea, en este momento estamos muy reducidas nuestras fuentes de satisfacción y como poco hemos perdido eso. A partir de ahí, pues personas incluso han perdido la salud o han perdido a un ser querido o han perdido un puesto de trabajo y ante una situación de pérdida lo que sentimos es tristeza. Y la tristeza es algo que nos ayuda a adaptarnos a una nueva situación, a una situación distinta y además si mostramos esa tristeza, pues nuestro entorno nos va a poder ayudar o apoyar, ¿no? Entonces, hay que vivir esa tristeza con normalidad. El problema es cuando me quedo ahí, ¿no? Si me quedo ahí ya deja de ser algo adaptativo para ser un problema cuando ya incrementa en el tiempo y en la intensidad, ¿no? Cuando dejo igualmente de hacer cosas porque estoy triste. Entonces, ya no es tristeza, es depresión. Entonces, digamos que así a grandes rasgos y de un modo muy simple y sencillo, esas serían las diferencias. Y otra lectora, Sara, nos pregunta, ¿es posible salir uno mismo de la ansiedad
No sé si Sergio tiene una respuesta. Pues siguiendo con lo que decía mi compañero Miguel Ángel, de la ansiedad solo no se puede salir, se tiene que salir acompañado con un especialista. De los nervios sí se puede salir solo, de la tristeza, como muy bien ha dicho, es una apertura y es un sentimiento normal y adaptativo. Cuando ya es un trastorno, tenemos que acudir al especialista y es fundamental. Y tenemos que saber que en España no hay tantos psicólogos como en la Unión Europea y por lo tanto no tienen ese recurso. Cuando hay una ansiedad, hay un trastorno y durante mucho tiempo uno se ha ido echando emociones dañinas a la espalda y no ha podido reconducirlas, es bueno pedir ayuda y eso se hace con los profesionales. Por lo tanto, tendríamos que ver la gradación. Hay que normalizar las emociones, pero cuando ya llega a ser un trastorno, es ahí donde tenemos que hacer una consulta. Y esta para Antoni. Otro lector, Edu, nos quiere saber si la ansiedad es para toda la vida. Una vez que se tiene ansiedad, ¿ya es para siempre? En base a la respuesta, pues ya la tenemos, ¿no? Pero efectivamente, la ansiedad nunca puede ser para toda la vida. De hecho, quiero recalcar que precisamente la ansiedad nunca puede ser un estado normal en nuestro día a día. Es un problema, o sea, es un trastorno y se puede cambiar. Entonces, aunque cuando tenemos ansiedad, la sensación es que, pues esto va a ser siempre así, porque nos encontramos muy mal, incluso cuando cogemos ansiedad más intensa, la sensación es de que va a ser para siempre, me estoy volviendo loco, esto no sé cómo puedo superarlo. Pero bueno, en este caso, Edu, cualquier persona que nos escuche, que tenga en cuenta que en ese momento el cerebro, el sistema nervioso, está en un estado alterado, o sea, no funciona bien, sus partes no están bien conectadas, ¿no? Hay un desbarajuste. Pero la ansiedad para nada es algo para siempre. Lo que pasa es que hay que dar pasos decididos, pasos bien hechos, con valentía y sobre todo para mí la palabra es con constancia. No es tan difícil de superar la ansiedad, de verdad, pero sí que hay que ser constantes, que seguro que luego podemos entrar en qué cosas hacemos para superarlo. Y el marido de Isabel, nos dice ella, está con una recaída muy fuerte en la depresión que sufre desde el mes de julio y nos pide consejo. Elena, ¿cómo se puede ayudar a una persona con depresión? Bueno, yo en primer lugar, claro, entran dudas, ¿no?, con estas consultas porque te preguntarías, bueno, ¿qué tipo de depresión? Un poco cuáles son los causantes, ¿no?, que hay detrás de todo esto. El contexto, claro está. Bueno, por lo que dice esta persona, está acostumbrada a vivir de algún modo con una persona con una depresión, ¿no?, si ya la ha pasado anteriormente. Con lo cual ya se hace una idea, ya va viendo lo complejo que es a menudo estar con una persona pues, que le cuesta el día a día, que anímicamente, ¿no?, está desanimada, que le cuesta tomar iniciativa, ya no solo en su vida individual, sino también a nivel de pareja, ¿no?, incluso. Por una parte diría que paciencia en tanto que situaciones complejas pueden traer mucha frustración, ¿no? Pues situaciones como tener una persona al lado que está muy deprimida puede frustrar mucho a la pareja y desencadenar, pues que puede haber, no sé si es su caso, pero enfados o irritaciones y es complicado no caer en esto, ¿no? Muchas veces el que más ayuda necesita es el propio cuidador, es decir, si en este caso la pareja es el cuidador, no sé si esta mujer ya estará recibiendo la ayuda que necesita, si no es así, le recomendaría que la oriente a consultar, desde luego, y en todo caso, si a él le sobrepasa esta situación, buscar ayuda para él, ¿no? Porque es muy complicado cuidar cuando el cuidador no está bien cuidado y con sus capacidades en marcha, ¿no? También poder permitirse el estar mal, porque a veces parece que la persona deprimida es la única que puede estar mal y no hace falta estar muy deprimido para sufrir, ¿no? Como decían, la tristeza ahora mismo es un sentimiento, bueno, siempre, pero ahora mismo quedas más acentuado, es un sentimiento muy natural. Y, bueno, le diría a esta persona que intente cuidarse a sí mismo lo mejor posible, que seguramente esta es una de las mejores formas de poder cuidarla a ella y apoyarla, ¿no? Luego, también ha habido un par de lectores que se extrañan porque
dicen que les sobreviene la ansiedad cuando menos se lo esperan. Pablo, por ejemplo, nos ponía, ¿por qué a veces me viene la ansiedad en momentos en los que creía estar tranquilo? No sé si, Sergio, ¿qué le podríamos contestar? Bueno, tenemos que pensar que tiene esa lógica, que en ocasiones no acude. Cuando tengo focalizada la atención en un problema, no siempre me acude la ansiedad, sino que va a ser a posteriori. Va a ser cuando estoy descansando, cuando ya lo he pasado, que entonces comienzo a procesar ese problema. Porque en ese mismo momento todos mis recursos atencionales tenían que estar o bien en solventarlo o bien en poder gestionarlo. Tenemos que saber que el ser humano es simbólico y por lo tanto no le ocurren las cosas siempre en directo, sino que van siempre a posteriori, cuando uno se centra, cuando uno comienza a pensar qué es lo que pasó y de la que me he librado. Por lo tanto, tendríamos que saber y tendríamos que legitimar esa sensación que siente este lector, para después, a partir de ahí, ver qué es lo que ha pasado anteriormente y poder reconducirlo y poder procesarlo de otra manera. Pero sí, eso es habitual. Y Miguel Ángel, otra pregunta que me parece clave nos la planteaba Cristina, que quería saber qué puede hacer si le da un ataque de ansiedad estando sola. Bueno, lo primero de todo es verdad que se tiene que poner en manos de un profesional que le dé herramientas y estrategias para manejar esos ataques de ansiedad, porque por propia iniciativa, pues a lo mejor cosas que le puedan salir, yo siempre digo, y hablando y volviendo un poco a lo que decíamos antes, que para ir al psicólogo no hace falta estar mal, sino querer estar mejor, ¿no? ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos muy claro el ir a un profesional de la salud, como por ejemplo, si me rompo una pierna, pues no dudo en decir, bueno, a ver si se me pasa esto, a ver si yo puedo con ello, ¿no? Creemos que los problemas psicológicos son problemas de voluntad, ¿no? Antes hablabais de la depresión y yo creo que una cosa importante es saber que las personas que tienen depresión no es por un problema de voluntad, no es que ellos quieran estar así, porque muchas veces los acompañantes pues tratan de animar, ¿no?, entre comillas, y motivar al otro y claro, no es tan sencillo como eso que a veces decimos, bueno, pues no lo pienses más, no le des más vueltas, ¿no? Lo que tienes que hacer es salir más. Pues ese tipo de cosas a veces no ayudan, sino todo lo contrario, y te hacen sentir peor, ¿no? Ante un ataque de pánico hay toda una serie de estrategias que necesitas manejar, ¿no? El bajar ese nivel de activación, a lo mejor en un momento dado, puntualmente puede ayudarse de medicación, pero también con la relajación, con la respiración profunda, pues va a ser un modo de bajar ese nivel de activación. Y luego hay que trabajar toda una serie de estrategias a manejar los pensamientos, las emociones, pero yo le recomiendo que se ponga en manos de un profesional que va a ser quien le va a dar esas herramientas. Fenomenal. Nos llega también, Antoni, una pregunta, además desde tu tierra, desde Valencia, nos comenta ahora mismo Miriam en directo. ¿Cómo puedo superar el miedo y la ansiedad cuando salgo? Aunque vivo en un pueblo de allí, no salgo de casa, solo lo necesario. Qué buena pregunta. Creo que una de las consecuencias muy complicadas de todo esto ha sido precisamente ese aislamiento social, ese no tocarnos, ese no abrazarnos. El otro día un compañero me dio la mano así y a mí me extrañó. Y luego pensé, digo, ostras, me está extrañando que una persona me dé la mano, ¿no? Hemos llegado a ese punto. Choca. Choca, sí. Creo que tenemos que ir volviendo a todo eso. Por supuesto, bueno, las leyes, las ordenanzas y la lógica, pero creo que tenemos que ir volviendo todo a eso porque decíamos lo de la cuarta ola, ¿no? Y la cuarta ola, creo que los compañeros están de acuerdo, que va a ser mental. Eso, vamos, creo que podemos estar claro. Bueno, ya esta chica, Miriam, con ese miedo que creo que también es comprensible por tantas noticias que hemos recibido, que progresivamente pues, se pueden ir cortando esos lazos sociales. Creo que le diría que, por supuesto, que salga, que si uno, vamos, si sale eso a pasear o si queda con otra persona cumpliendo pues, con las normas, no va a pasar absolutamente nada, que es fundamental vernos con otras personas, que es fundamental hablar de lo que nos pasa, que es vital salir a la naturaleza y más si, como ya comentaba, vive en un pueblo, ¿no? Pues que seguro que es más fácil el ir a un sitio donde pueda estar tranquilo, o a un bosque, o a un río, porque va a ser la forma de estar bien.
hacer todo eso. Y si en un principio pues tiene la sensación como de miedo, uy, esto es raro, vamos a pensar que eso es lo natural, lo que tenemos que hacer para estar bien. Así que, por favor, que lo haga. Y Elena, me están avisando mis compañeros, están entrando varias preguntas sobre el síndrome de la cabaña. ¿Qué es y se puede saber si uno mismo lo tiene? Bueno, síndrome de la cabaña, es verdad que son términos que igual hoy en día están más en boga, que igual no forman parte tanto de la psicología clínica como tal, pero entiendo que hacen referencia más a este fenómeno que se da últimamente, que al pasar tanto tiempo en casa, ¿no? La gente está predispuesta, incluso pudiendo salir, a quedarse en casa, a hacer un poco este aislamiento del que hablábamos, ¿no? Bueno, yo creo que todos necesitamos un tiempo, es decir, no hace falta tampoco el caso que antes comentaba Antoni quizás es distinto porque ya hay un miedo muy especial al salir, ¿eh? Pero para las personas que no tienen especial dificultad, quizás tampoco hace falta que hagamos los procesos muy rápidamente para decir ya estamos todos bien. Quiero decir con esto que si alguien, también incluso estando tanto en casa, ha encontrado un cierto gusto, placer por el estar en casa, y ha desarrollado gustos dentro de casa, que igual antes, quiero decir que puede haber una parte buena en todo esto también, ¿no? Y por lo de salir, yo creo que es importante socializar, es importante salir al aire libre, a la naturaleza o a las calles de la ciudad, aunque sea, pero que cada uno se tome un poco de su tiempo, cuando se vaya sintiendo seguro para poder hacerlo. A quien le cueste, a cada uno le costará por un motivo distinto, pero bueno, que se intente poner la mirada en las cosas beneficiosas que puede haber, que también las hay, e intentar tomarse su tiempo también para ir recuperando este estilo de vida más normal, por decirlo así, ¿no? Que teníamos antes. Y luego hay otro sentimiento compartido que hemos encontrado en varias preguntas, que es la apatía. Miguel Ángel, por ejemplo, Joaquín, quería saber a qué se deben sus altibajos de ánimo y su desgana. Otra lectora, Denise, nos dice, nada me entusiasma, me cuesta hacer lo que antes hacía con ilusión. ¿Qué hago? Bueno, eso que está ocurriendo es lo que en psicología llamamos distimia, ¿no? Que es un tipo de depresión leve, pero muy frecuente, y ahora nos está pasando, ¿no? Que podemos llevar nuestra vida normal, pero vamos un poco en piloto automático, ¿no? Vamos sin ganas, sin ilusión, un poco forzando. Lo que podemos hacer es, como bien decía Elena, el tener paciencia, el saber que esto viene de una situación extraña, una situación, como decía Antoni, que es muy importante la socialización y que el aislamiento no es nada sano a nivel psicológico. El problema de todo esto es que estamos priorizando la supervivencia, no el bienestar. Entonces, claro, ahí es donde nos está tocando, en el bienestar, y por eso, como decía Andoni, es verdad que vamos a tener una cuarta ola, o ya la tenemos, de salud mental y que la estamos viendo todos en nuestras consultas, ¿no? Estamos desbordados de todas las edades y es algo que está ahí y yo creo que estamos viendo la punta del iceberg. Creo que está por venir mucho más porque hay un estrés postraumático que un poco lo comentaba antes, yo creo que Sergio, que después de haber vivido situaciones muy tensas, pues luego esto es como la cuerda de una guitarra, ¿no? Cuando la tensas, cuando ya la dejas de tensar, pues un poco como que se arruga, ¿no? Pues un poco es lo que nos está pasando. Entonces, lo importante es un poco volver a la vida, poco a poco, con cada uno con su ritmo, pero importante tener en cuenta que el miedo va a estar ahí, que el miedo también es otra conducta adaptativa que nos ayuda a adaptarnos a la situación y, sobre todo, a tener precaución y que lo que tenemos que ir es ir enfrentando esos miedos, no esperar a no tener miedo para ir haciendo. Y ahora os voy a poner sobre la mesa el caso de otra seguidora del HUF, se llama Teresa. Sergio, ella nos contaba que es de un pueblo de Córdoba, pero vive en el extranjero y quiere saber cómo superar esa distancia con los seres queridos. Dice que tiene 3 hijos pequeños, llevan meses sin ver a la familia y se les hacen muy duras esas videollamadas que se suelen hacer. Dice, nos generan hasta tristeza. A veces nos quedamos callados, aunque hay mucho que decir. Y pide consejo para intentar llevar mejor esa distancia. Bueno, pues tenemos que poner en valor las relaciones sociales y a partir de ahí
el que esa videollamada, evidentemente, también es el anverso y el reverso de una misma moneda, porque al mismo tiempo que te acerca, pero también te das cuenta de que estás lejos, ¿no? De lo que te falta. Claro, entonces en esa falta y en esa carencia tenemos que aceptarla y tolerarla. Y cuando yo puedo aceptar y tolerar mi situación, entonces la puedo cambiar en mi cabeza. La tengo que afrontar con una felicidad, porque si no también no estoy aprovechando ni poniendo en valor ese recurso que tengo, que es la videollamada. ¿Os imagináis en la pandemia de hace 100 años qué es lo que pudieron hacer nuestros congéneres? Ahora contamos con otras posibilidades y a partir de ahí, si las puedo poner en valor, pese al momento dramático que estamos viviendo, eso va a hacer que las ponga en perspectiva y eso me va a permitir la palabra, porque si no también voy compungido a hablar con mi familiar. Entonces tengo que cambiar el chip y otro pensamiento me va a hacer que pueda hablar con otra fluidez y de otra forma. Y en este tiempo hay que hablar también de duelo, de miedo a la muerte, hay también cuestiones acerca de estos asuntos. Antoni, te la lanzo a ti. Carmen tiene 25 años, nos cuenta que ha cogido un miedo terrible a la muerte que le llega a ser incapacitante. Dice, vivo constantemente preocupada por mis abuelas, padres, hermanos, novio y por ella misma. Y hace una comparación muy llamativa. Dice, tengo esa sensación pegada a mí siempre, como las aplicaciones del móvil que se quedan como en segundo plano, pero que te chupan la energía. Y dice, ojo al pensamiento, llega a desear dejar de querer a gente porque si se mueren le va a doler menos. ¿Qué consejo se le puede dar para sobrellevar esta situación? Bueno, habías dicho Carmen, ¿no? ¿Verdad? Sí. Bueno, pues le diría a Carmen que es algo que se tiene que mirar muy seriamente y que tiene que mover ficha ya, porque no podemos permitir que esa preocupación, como estamos hablando, esa ansiedad, llegue a desarrollar una sensación como la que ella nos está comentando. Los que decía lo de las apps, lo de atención y energía. Donde llevamos la atención, llevamos la energía de todo nuestro cuerpo y de toda nuestra mente. Entonces, cuando dedicamos un tiempo y una atención excesiva a algo, en este caso es ese miedo a la muerte, lo que estamos haciendo es reforzar ese bucle de pensamiento y de emoción, ¿no? Cada vez es más fuerte, cada vez vamos más fácilmente ahí. Eso se puede revertir. Y yo le diría a Carmen de empezar a revertirlo ya, ¿no? Al principio seguramente, pues tenga que consultar a un profesional de la psicología, pero es un trabajo que para ella creo que puede ser muy, muy bonito. Porque si creo que ha dicho que tiene 25 años, pues sigue siendo muy joven. Y seguramente esta experiencia, si la enfoca bien, va a ser algo que le permita madurar, ser mucho más fuerte y en vez de centrarse en esas sensaciones de muerte, en sensaciones de vida, que le queda mucho, ¿eh? Para estar pensando en la muerte. Es que al hilo de su pregunta, otro lector, Álvaro, decía, ¿es normal creer todo el rato que vas a morir de cualquier cosa? Para un hipocondríaco sí, ¿no? Sí, ¿no? ¿Y el consejo que le darías? Lo mismo también, ¿no? ¿A quién preguntas? Sí, a ti, Sergio. El consejo para abordar esta situación también acudir a un profesional, ¿no? Me imagino. ¿Es normal pensar en la muerte y pensar que todo te va a pasar a ti? No, no es lo habitual. Entonces tengo que separarme de ese pensamiento. Si lo pienso como una cosa es el pensamiento y otra cosa soy yo y consigo hacer esa dicotomía, eso me ayuda. Pero estar pensando continuamente en la muerte no es lo habitual y me resta vida. Eso está siendo como una especie de escudo. Uno tiene que vivir, entre comillas, como si no fuese a morir nunca. A todos nos puede pasar hoy, porque la estadística está ahí. Pero si me quedo con el porcentaje de personas que pueden morir, no vivo y entonces estoy en vilo todo el día. Ese pensamiento lo tengo que tener como secundario y seguir viviendo. Y si no puedo, ahí tengo que consultar a un especialista. Y la hipocondría también es muy común. Entonces, me lo tengo que hacer mirar y también flexibilizarlo con el humor, ¿no? Decir, pero mira, ya estoy otra vez con este pensamiento, fíjate lo que me hace sufrir. Y con ese humor hacia uno mismo también relativizo y lo pongo en otra posición. Se hacen los problemas más chiquititos de esa manera, ¿no?
Claro, es que el foco, si lo pongo en primer plano, es un drama, pero si consigo ponerlo en gran angular, es otra cosa muy diferente y consigue ser una comedia. Por lo tanto, tendríamos que dar ese consejo. Y siguiendo este tema del duelo y la muerte, Elena, otra lectora, Carmen, nos pide consejo para abordar la pérdida de alguien, además en la distancia. Dice, en mayo va a hacer un año que murió de cáncer mi mejor amiga, no pudimos acompañarla ni al final ni en el funeral y es como una losa de pena, dice, que no se quita de encima. ¿Qué consejo se le puede dar para sobrellevarlo mejor? Bueno, desgraciadamente en estas épocas es muy común, ¿no? Se está dando muchísimo este tipo de pérdidas. La pérdida de por sí es algo siempre complejo, ¿no? De elaborar, pero es verdad que hay circunstancias que lo complican más que otras. Carmen, ¿no? Era esta persona, no sé si Carmen tiene la posibilidad de, aunque no sea haber podido estar cerca de ella a día de hoy, poder estar cerca de personas cercanas a esta amiga suya que ha fallecido. En todo caso, pienso que es importante cuando una persona nos deja, siempre deja algo dentro nuestro, ¿no? Y una forma de sentirnos acompañados de algún modo por esta persona es recuperar esto que llevamos dentro, que este legado que nos dejó, ¿no? Le diría a Carmen que intente conectar con aquellas cosas que recuerda de ella, que ella lleva dentro, ¿no? Que las pérdidas nunca son fáciles. Es verdad que la distancia lo dificulta, pero quizás si no hubiera sido en distancia también hubiera sido, o sea, seguramente hubiera sido también una pérdida muy compleja, ¿no? Intentar sentirse acompañada y si puede estar con personas con quien pueda hablar de la amiga que ha fallecido y compartir estos recuerdos con alguien, bueno, seguramente podrá ir teniéndola presente, ¿no? Y nos llega ahora mismo en directo otra pregunta, es de Nerea. Nos dice Miguel Ángel, cuando el aislamiento por la pandemia se suma a otros problemas personales, ¿dónde ponemos el límite? ¿Cuándo hay que pedir ayuda profesional? Pues en cuanto a ese malestar no te está dejando vivir el día a día, ¿no? Y está interfiriendo en las distintas áreas de tu vida, en tu trabajo, en tu familia, en tus relaciones con los demás. Yo creo que es el punto de inflexión. Y no esperar porque muchas veces esperamos a ver si se me pasa, a ver si yo puedo, lo que hablaba antes, ¿no? Igual que tenemos muy claro cuando sufrimos algo físico, ¿no? Y tenemos que ir al médico, pues un poco esto tendríamos que hacerlo con lo psicológico. Yo sé que existe mucho estigma, ¿no? Y que creemos que si voy al psicólogo es que estoy loco, pero no tiene nada que ver. Yo creo que eso lo tenemos que ir superando ya, ¿no? Y eso de vete al médico lo tenemos que ir superando porque es una atrocidad tal en el momento en el que estamos, ¿no? Entonces, no hay que tener ningún miedo ni ningún complejo, ¿no? Como decía antes, ¿no? Es algo que son unas herramientas que te van a servir no solo para este momento, sino para toda la vida. Yo creo, y en eso coincidiremos los colegas, en que las personas cuando aprenden las herramientas y saben cómo manejarlos, siempre agradecen el poderlas tener ya no solo para ese momento o para esa necesidad que tenían, sino para toda la vida, ¿no? Fenomenal. Y Sergio, Mercedes nos pide ayuda con sus hijos. Dice, estamos encadenando encierros en casa por positivos con COVID en el colegio. Y dice, no puedo más, trabajo desde casa, no me puedo concentrar, lo pago con ellos. Si, por ejemplo, tengo ruido en una reunión, no me concentro. ¿Cómo hago para no cargarles encima con una madre gruñona? Nos dice. Qué difícil, qué difícil. En la cuadratura del círculo. A veces Muchos malabares tiene que hacer esta seguidora. Totalmente. ¿Sí? Bueno, a veces hay personas que algunos gruñidos los toman como cariños, ¿no? Y hay veces que uno de repente dice, pero bueno, qué cariñosa es mi madre, aunque me esté regañando tanto. Por lo tanto, habría que preguntar a los niños. Pero ahí es una situación muy compleja y que está pasando en nuestro día a día habitualmente y hay que separar espacios. Entonces, una cosa es el momento del trabajo, que hay que ponerse ese horario concreto y luego está la habitación de los niños y está el poder hacer esa separación que tanto nos va a venir bien como mentalmente. Entonces se trata de insistir y de persistir en esa separación de espacios en primer lugar para que también pueda haber una separación mental en ella misma. No obstante, también lo tenemos que mirar con cierta flexibilidad, ¿no? Con que hemos llegado a esta situación y por lo tanto uno a veces puede entender que en una reunión
uno tenga que hacer un pequeño espacio para decir, oye, que tengo que atender a mi chico, a mi hija, a mi hijo, y de esa manera también le quitamos tanta rigidez y por lo tanto lo pensamos de otra manera. Nos están llegando varias preguntas con lo que acabamos de hablar del duelo por COVID, de más lectores que piden estrategias para lidiarlo. Antoni, ¿alguna que puedas apuntar? Sí. Bueno, entiendo que será duelo por fallecimientos, pero también puede ser duelo por haber perdido un negocio, por, bueno, pues no haber perdido la salud o parte de ella. En el duelo al final hay una serie de etapas que también van asociadas a determinadas emociones que tenemos que transitar, ¿no? Desde el shock inicial o el que está pasando, que todos seguro que recordamos el año pasado en la cuarentena, ¿no? ¿Qué está sucediendo aquí? Bueno, también va a venir seguramente tristeza, eso es inevitable, va a venir enfado, va a venir ira, puede venir culpabilidad por no haber hecho X cosas, por no haber estado más pendiente de esa persona, lo que sea, hasta llegar a resignación, bueno, esto no me gusta, pero es lo que hay, y aceptación, cuando integramos incluso también la parte positiva de ese proceso. Esto no es lineal, vamos a ir pasando de unas etapas a otras. Igual, pues cuando ya se nos había pasado el enfado, volvemos a ese enfado. Es importante sentir todas esas emociones, aunque no nos resulten agradables en un momento dado. Pero cuando hacemos un duelo saludable, es cuando hemos atravesado por todas esas etapas, todas esas emociones, y al final el recuerdo de esa persona, si hablamos de una persona que ya no está, es, ostras, cómo le echo de menos, pero qué buenos momentos pasamos juntos, o cuánto aprendí, o, bueno, recuerdo esas vacaciones que pasamos juntos que fueron increíbles, ¿no? Y el mejor consejo que puedo dar es eso, hay que pasar por todo, es un proceso valiente, pero bueno, seguro que todos en consulta hemos vivido duelos patológicos que se alargan años, años y años, y es algo que no queremos para nuestra vida, ¿no? Así que valentía y paciencia en ese proceso. Y Elena, además en estos meses que muchas personas no han podido ir a funerales, pues en épocas que había restricciones de aforo muy rígidas o incluso de desplazamientos, ¿hay alguna manera o algún consejo que deis de poder rendir homenaje, hacer algo simbólico, puede ayudar a despedirse de un ser querido cuando no se ha podido estar presente en sus últimos días? Sí. Sí, desde luego que sí. Al final, ¿no? Tal y como tenemos entendidos, como hacemos aquí habitualmente los sanatorios, los funerales, no dejan de ser una ceremonia que la importancia de ella es el contenido, ¿no? Más que la forma como tal. Es decir, el estar acompañado o acompañada cada una con sus seres queridos, los momentos, los espacios que haya para hablar de esa persona, para recuperar recuerdos, como decía Antoni, pero también para hablar de cómo se siente cada uno, ¿no? De cómo lleva esa pérdida, de cómo lo está viviendo. Y esto es algo que se puede hacer, ¿no? Y en cuanto a rendir homenajes, como decíamos antes, afortunadamente, para bien y para mal, pero afortunadamente tenemos las tecnologías hoy en día que nos permiten poder reunirnos aún, ¿no? Como ahora que estamos cada uno en una punta de España, casi. Se puede rendir homenajes, cada uno en la forma en que se inspire, ¿no? Porque un homenaje puede ser escribir una carta, puede ser hacer una comida en homenaje a esa persona que ya no está, puede ser hacer algo que le hubiera gustado a ella y eso es una forma de recordarlo. Son pequeños pasos, ¿no? Los duelos constan de muchas fases y de muchos momentos y se van haciendo poquito a poco. No hay como la fórmula definitiva, ¿no? Aquello que podamos hacer y con esto me doy por despedido o despedida. No, pues siempre hay un poquito aquí, un poquito allá y pasado el tiempo es cuando puedes mirar con perspectiva y decir, bueno, pues parece que lo he ido sanando un poco, ¿no? O que lo voy llevando un poquito mejor. Entonces, desde luego, pequeños gestos son más que necesarios en la medida en que se puedan hacer, aunque no sea lo esperado, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en que nos vemos obligados a renunciar al ideal de cómo pensábamos que deberían ser las cosas, ¿no? Debería ser un funeral, debe ser una ceremonia con una misa o no, pero bueno, pues ahora no puede ser, pero tenemos que ponernos creativos, ¿no? Buscando alternativas. Y adaptarse.
Y otro tema también que inquieta es cuando se mira hacia el futuro. Por ejemplo, Sergio Osvaldo nos pregunta, ¿cómo podría trabajar yo el hecho de que no veo una salida a todo lo que estamos pasando? Pues habría que preguntarle exactamente a Osvaldo para tener una pequeña conversación, pero bueno, así a grandes rasgos, el pensamiento catastrofista en ocasiones tiene que ver con la ansiedad. Entonces, cuando uno no ve solución en el futuro, también es que la perspectiva la tiene que ajustar. Eso podría ser dicho a grosso modo. Ahora bien, es interesante que uno se dé cuenta de cuál es su vida y dónde quiere llegar y que se pueda poner objetivos. Y es verdad, en este momento la incertidumbre es máxima porque vivimos en un estado pandémico e inesperado. Pero aún así tenemos que comenzar a vislumbrar un horizonte, un futuro, y luego tolerar la incertidumbre de que pese a lo que yo piense, sucederá otra cosa. Pero es interesante que uno se ponga pequeños objetivos y que le vaya pensando que los va a poder cumplir. Evidentemente, esto me va a ayudar para poder dirigirme hacia un lado. Esto tiene que ver con la motivación. Independientemente de que es verdad que es en este momento de máxima incertidumbre, poder ver un futuro más dibujado y más sosegado es más complicado, pero aún así tenemos que intentar hacerlo. Ese va a ser el ejercicio y a partir de ahí podremos comenzar a movernos, podremos comenzar a... Mencionabas ahora la ansiedad y nos acaba de llegar en directo una pregunta relacionada sobre la L-teanina. No sé si Miguel Ángel nos puedes aclarar si sirve o no para reducir la ansiedad. Yo confieso que es la primera vez que oigo hablar de esto, no sé lo que es. Yo tampoco. ¿No? No sé a qué se ¿Alguno refiere. de vosotros? No. Bueno, yo lo estoy mirando ahora, que veo que es un compuesto natural, ¿no? A base de té verde y té negro, ¿no? Pues té. Hombre, así de entrada, el compuesto de té verde y té negro, que es un estimulante, parece que no sea lo más adecuado, ¿no? para la ansiedad. Efectivamente. Pero bueno, tenemos que investigar más, entiendo. Sí. Yo creo Y que hay alguien... que huir un poco de las recetas milagro, ¿no? Cuidado con ese Ujú. tipo de cosas. Vamos a hacer y poner el foco en los profesionales de la salud, ¿no? Y en los profesionales de la salud mental, en este caso, que somos los que somos especialistas y tenemos y sabemos las herramientas que pueden ayudar. Cuidado porque, pues igual que ahora empiezan con ese positivismo tóxico, ¿no? De intentar darle la vuelta a todo lo negativo, ¿no? Y pensar que la pandemia es una oportunidad. Pues esas variedades se pueden oír por ahí y es muy peligroso porque la pandemia en ningún caso es una oportunidad, es una gran desgracia de la que probablemente saldremos, pero habrá muchos que se queden por el camino y muchos saldremos tocados o incluso hundidos. Entonces, cuidado con este tipo de estrategias y herramientas que a veces dan vendedores de humo por ahí, que hay que tener mucho cuidado, siempre que vayan a los profesionales de la salud. Elena, nos preguntan también, dice Claudia, no me atrevo a decirle a mis padres que quiero ir al psicólogo y no sé cómo hacerlo. Bueno, ¿Cómo no plantearlo en sé, una casa en la que igual no sean muy receptivos? porque Claudia igual es adolescente, entiendo. Entiendo que sí, que vive todavía con sus padres y es jovencita. Que sus padres no son receptivos, dicen. A decirles que quiere dar el paso de ir al psicólogo. ¿Cómo se lo puede Bueno, plantear? claro, no sé bien qué contexto tendrá en casa y qué es lo que le impide. Al final decir quiero ir al psicólogo, lo que estás diciendo es que estás sufriendo, ¿no? Y que lo estás pasando mal. No sé si es más esto lo que le cuesta decir que propiamente pedir pues dinero incluso para pagar un psicólogo. El primer paso sería pensar, bueno, ¿qué es lo que cuál es la barrera que estoy sintiendo que hay para decirlo esto a mis padres? Siento que si lo digo voy a suponer una carga con la cantidad de cargas que ya tienen, por ejemplo, por decir algo, es que estoy molestando, yo aquí tengo que ser la fuerte y si no me ven la fuerte, ¿qué pasa, no? ¿Qué miedo me despierta esto? Primero esto, ¿no? Le diría que se parara a pensar a ver cuál es esta barrera que detrás de esto de pedir de ir al psicólogo, qué es lo que le cuesta decir a sus padres realmente. Y después también le diría que, aún sin saber ni tener ni idea cómo son sus padres, al fin y al cabo,
podríamos decir que el 99% de los padres y madres del mundo lo que quieren es que sus hijos sean felices y estén bien, ¿no? Y es más que probable que si siente que necesita esta ayuda y sus padres lo entienden y se hacen cargo de que realmente ella está sufriendo, estén encantados de ayudarla, ¿no? Y en caso de que no haya unos adultos, porque puede pasar, por lo que sea, que no se puedan hacer cargo de esta situación, le diría que recurra, si es posible, a otro familiar o a un profesor o profesora incluso, si es que puede. Y otra cuestión, problemas de sueño. Nos dice un seguidor, llevo varios años con muchas dificultades para dormir, dormía sin problema muchas horas y ahora es imposible. Dice, solo tengo 30 años y que incluso le dan mareos cuando está a punto de dormirse, ha llegado a sufrir ataques de ansiedad en el pasado y bueno, ¿qué se puede aconsejar cuando se tienen problemas de sueño? ¿Algún consejo práctico que nos puedas aportar? Bueno, de nuevo vuelve a ser, sería necesario una conversación en consulta, pero a grandes rasgos, pues tendríamos que ver qué es lo que le está dificultando el sueño, si tiene que ver con la conciliación o con el mantenimiento del sueño y qué preocupaciones tiene para que en ese momento que no es el oportuno aparezcan todas de repente. Lo que suele pasar cuando hay personas que tienen insomnio durante un tiempo prolongado es que buscan continuamente dormirse y su objetivo es me quiero dormir y me quiero dormir. Y tenemos que relajar ese objetivo. Tenemos que estar en la cama y estar descansados y estar sin pensar en aquello que me dificulta. Me puedo poner una música relajante. Puedo estar leyendo un libro y que por lo tanto lo último que lleve a la cama sea lo que acabo de leer. No tengo que ver televisión justo antes de dormirme, ni tengo que tener grandes discusiones, ni haber hecho una actividad alta antes de meterme en la cama. Entonces, con esos pequeños consejos que son de higiene del sueño, eso me puede ayudar. No obstante, habría que profundizar en las causas en concreto que tiene esta persona. Y Antoni, nos preguntan también acerca del miedo a volver a contagiarse de COVID. Nos dice Laura, me hundo cuando pienso en ello, no puedo parar de llorar y no lo supero. Miedo a volver a contagiarse. Eso es. Entendemos que esta persona ya se ha contagiado y bueno, tiene temor a que vuelva a pasar. Bueno, creo hasta donde sabemos ahora que eso es difícil, que vuelva a pasar, ¿no? Porque cuando pasamos una infección, pues el problema con todo esto ha sido que es un virus nuevo, según parece, y no teníamos esa defensa natural de nuestro organismo pues enfrentándose a ello, ¿no? Yo le diría que se centrase, como decía antes, que llevase su atención y su energía a potenciar su sistema inmunológico, que es algo que yo he echado a faltar en todo este año en los medios de comunicación masivos, sobre todo la televisión, ¿no? Donde nos han bombardeado con cifras de muertos, de cifras que no se acaban de entender ni siquiera. Y yo al menos no he visto ningún programa, ningún consejo de cosas que sabemos con evidencia científica que nos ayudan a estar bien, como hacer ejercicio de forma regular, X tipos de ejercicio, como fomentar, como decíamos antes, un sueño reparador y saludable, llevar una alimentación adecuada. Sí que vi que en un programa hablaban de alimentación para prevenir el coronavirus y hablaban de consumir fritos, nata. Yo decía, ¿pero están locos? ¿Estamos locos? Pues yo diría que se centrase en todo eso que sí, que va a desarrollar un sistema inmunológico fuerte, sano y en forma. Y que ese miedo de volver a contagiarse, pues irá disminuyendo progresivamente. Y Sergio, nos llega una pregunta expresamente para ti. Dice, ¿qué recomienda a la hora de interactuar con un familiar que tiene miedo de salir de casa y es evidente que necesita ayuda porque se está aislando? Bueno, habría que en principio, que tolerar su proceso. Y a partir de ahí, el ver qué le está dificultando, si tiene miedo al contagio, si es que está con ese síndrome de la cabaña donde las paredes se han convertido en su fortaleza y a partir de ahí no quiere salir. Sin embargo, si había anteriormente una agorafobia y eso puede que lo explique, que en este momento se ha agudizado, tendríamos que ver un poquito qué le está sucediendo. No obstante, las personas se sienten acompañadas por las palabras y se sienten acompañadas por los pensamientos. Entonces sería necesario, más que
obligarle a salir, ¿no? Y decirle adelante, ¿no? Porque, claro, cuando uno tiene un trastorno psicológico, la familia le anima y en esa voluntad, finalmente, sin querer, le está dificultando. Entonces tendría que consultar a un especialista para ver exactamente qué es lo que está sucediendo, porque su proceso va de otra manera que en el resto de las personas que tenían ese deseo de salir a la calle con las prescripciones necesarias. Entonces tenemos que ser muy respetuosos, porque cuando un jugador de fútbol se rompe la pierna, nadie le dice, pero venga, vete a jugar al campo de fútbol, porque uno entiende que hay otra cosa que está sucediendo. Pues con el trastorno psicológico tendríamos que pensar de la misma manera y ser respetuosos, y lo mejor que podría hacer es ponerle en contacto con un especialista para poder ver exactamente en qué punto está y a partir de ahí comenzar a solucionar aquello que le pasa. Y Miguel Ángel, preguntan también, ¿por qué algunas personas prefieren salir a toda costa sin protegerse si saben aún así que están arriesgando su vida? ¿Cuáles serían buenos argumentos para hacerles ver que esto es cuestión de vida o muerte de ellos o de sus familiares? Hombre, yo entiendo que existe cierto cansancio ya, ¿no? Estamos en una situación que ya se prolonga en el tiempo y en la que, pues llegan, y dependiendo también de las circunstancias de cada uno, pues llega uno a cansarse y a relajarse en el mal sentido de la palabra, ¿no? Y a lo mejor determinados rangos de edad también piensan que a mí no me va a pasar, a mí no voy a tener problema. Claro, nadie piensa que le va a pasar o que va a tener problemas a nivel de salud, incluso que va a perder la vida, ¿no? Entonces, yo creo que van en ese sentido, ¿no? Un poco que existe pues ya ese cansancio de la pandemia, ¿no? ¿Y qué podríamos hacer con estas personas? Yo creo que también demasiada información al final nos infointoxica, ¿no? Nos genera indefensión, ¿no? Y entonces acabamos no prestándole atención y ya no nos llama la atención. Quizá tendrían que ver casos reales en los que las personas están sufriendo o han sufrido y a lo mejor ahí sería el modo de ver a personas en concreto que lo están pasando mal, ¿no? Porque al final tanta información pues acaba perdiendo significado, ¿no? Y estamos llegando ya a nuestro límite de tiempo. Elena, te voy a trasladar la última pregunta y tiene que ver con el teletrabajo. ¿Cómo seguir trabajando desde casa y no llegar a caer en ansiedad? Bueno, es importante separar espacios, ¿no? Es complejo porque cuando estás teletrabajando se mezcla, ¿no? Antes te trasladabas para ir a trabajar, estabas ahí las 8 horas o las que fueran, volvías y todo lo demás lo hacías en casa. Digamos que ahora incluso se da pues que en una pausa uno se puede ir a duchar, en la otra pausa puede tener la lavadora, ¿no? Y esto es algo que acaba entremezclando mucho la vida laboral con la vida personal, más si hay hijos de por medio. Yo recomendaría, en la medida de lo posible, separar espacios. Si en casa ya hay el espacio físico, la habitación para poder trabajar, mejor que mejor. Y por lo menos separar espacios a nivel horario, ¿no? Tener claro que de tal hora a tal hora intentaremos hacer unos horarios como si estuviéramos en la oficina, es decir, sin mezclar con cosas de casa, con conversaciones personales con otras personas. Bueno, es complicado, ¿eh? Es complejo trabajar en casa y no mezclarlo con, ay, tengo que bajar a comprar algo o cosas así, pero hacer este esfuerzo. Y pensar que en gran parte de los trabajos, esto en la medida en que vayamos estando mejor es algo temporal, ¿no? Que si bien se han descubierto los beneficios del teletrabajo, porque de algún modo también estábamos obligados a ver la parte positiva, porque si no salíamos adelante, también creo que a medida que va pasando el tiempo se van viendo las partes, los aspectos negativos y que se va a querer recuperar en gran parte la presencialidad, ¿no? Bueno, sobre todo esto, separar espacios e intentar mantenerlo en la medida de lo posible. Pues hemos llegado ya a nuestro límite. Os quiero dar las gracias a los cuatro, a Elena, a Sergio, a Antoni, a Miguel Ángel. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por vuestras palabras. Esperamos que vuestros consejos le hayan sido útiles a nuestros lectores, seguidores. También gracias a ellos por toda su participación, por haber estado también al otro lado de la pantalla y esperamos volver a contar muy pronto con vosotros. Muchísimas gracias y Gracias a vosotros. buenas noches a todos. Gracias a vosotros. Gracias a ti, Elena.